Hola amigos, bienvenidos a este tutorial de Power BI, la herramienta de Business Intelligence de Microsoft. Este tutorial va a estar netamente enfocado a la versión de escritorio de Power BI. Comenzamos. En primer lugar, es importante comentarles que es bueno tener conocimientos de bases de datos para comenzar este tutorial, ya que voy a estar hablando sobre algunos conceptos como diagramas de entidad de relación y cardinalidad. También tener una idea muy básica de lo que es la suite de Microsoft, de Office, y un poco revisar el concepto de web scraping, ya que estaremos haciendo un ejemplo en este microcurso o tutorial. ¿Sobre qué vamos a hablar? Vamos a hablar, en primer lugar, sobre una metodología que tiene Microsoft para sus proyectos en datos. Luego vamos a explicar un poco la suite de la cual forma parte Power BI y por último presentaremos un caso de estudio. Primer punto. La metodología Team Data Science Process es una metodología creada y soportada por Microsoft para ejecutar sus proyectos basados en datos. Como ven, está compuesta de 4 fases: la fase de comprensión del negocio, la fase de adquisición de los datos, la fase de modelado y la fase de implantación. ¿Qué es lo que se implanta en este modelo? Esta metodología está orientada a generar modelos que pueden hacer análisis predictivos a partir de los datos, y las relaciones entre las fases, como podemos ver, no son estrictas. Es una metodología ágil que se aplica de manera interactiva y además iterativa. Se aplica varias veces hasta conseguir la mejor solución que nos permita generar el mejor modelo posible. Power BI forma parte de la Microsoft Power Platform, que fue una plataforma, un conjunto de soluciones que creó Microsoft para brindarle a empresas de cualquier tipo la oportunidad de empezar a desarrollar proyectos basados en datos, proyectos en los que pudieran integrar inteligencia artificial o machine learning. Esta plataforma está compuesta por 4 aplicaciones. En primer lugar tenemos Power Virtual Agents, que se encarga de crear chatbots de todo tipo, aunque usualmente se utilizan para soporte técnico. Tenemos Power Automate, que se encarga de automatizar acciones a partir de eventos que ocurran dentro o fuera de tu plataforma, puede ser en Twitter, por ejemplo. Tenemos Power Apps, que se encarga de crear aplicaciones o formularios interactivos para que puedan ser utilizados en tu empresa. Y tenemos Power BI, que es la herramienta de Business Intelligence que se encarga de adquirir datos y presentarte múltiples opciones para visualizarlos y crear reportes de todo tipo. Ok, finalmente vamos con nuestro caso de estudio. Imagínense que forman parte de la empresa de e-commerce Mercado Máximo. Somos parte del departamento de Data Science y está cerrando el año 2018. La empresa desea conocer y desarrollar estrategias de comercialización y de crecimiento de mercadeo para el próximo año y nos piden que analicemos nuestras bases de datos y busquemos información interesante para el negocio. En primer lugar, podríamos pensar que no podemos seguir ninguna metodología porque estamos hablando de un análisis en función al pasado, que no es algo predictivo. Sin embargo, la metodología TDSP, específicamente sus fases de Business Understanding y de Data Acquisition, nos dan instrucciones que son de mucho valor. Por ejemplo, la documentación acerca de la etapa de Business Understanding nos dice que hay 2 tareas principales que debemos cumplir: definir los objetivos del negocio para nuestro caso de estudio y definir las fuentes de datos clave. En el caso de definir los objetivos del negocio, podemos plantearnos 3 preguntas para responder en este tutorial. ¿Cuántas órdenes tuvimos en el año 2018? ¿Cuánto crecimos respecto al 2017? ¿Y dónde están ubicados nuestros clientes? En el caso de este tutorial, no tenemos que preocuparnos por las fuentes de datos clave, ya que yo mismo estoy proporcionando unos sets de datos que en teoría se podrían conseguir en una base de datos de una tienda de e-commerce como la que estamos trabajando.
y hay otros datos que vamos a extraer directamente desde la web. La documentación acerca de la etapa de Data Understanding nos indica que hay 3 tareas que deben cumplirse: ingresar los datos en una plataforma de visualización, explorarlos y crear un pipeline para obtener datos nuevos de forma constante. Estas 3 tareas se pueden ejecutar perfectamente dentro de Power BI. Sin embargo, como nuestro análisis está hecho en función del pasado, no vamos en este tutorial a atender cómo se crea un pipeline. Conociendo esta metodología que nos ayuda a entender cómo y por qué debemos hacer las cosas, podemos empezar a responder las preguntas de nuestro caso de estudio. Manos a la obra. En primer lugar, me gustaría indicarles que la versión de Power BI para escritorio se encuentra en la tienda de Microsoft. Simplemente tienes que abrir, buscar Power BI, darle a la opción Get y lo tendrás directamente en tu computadora para empezar a trabajar en él. Una vez lo has descargado e instalado, te aparecerá una ventana de bienvenida como la que se observa en la pantalla en este momento. Esta pantalla nos invita a loguearnos, porque es importante recordar que Power BI es una solución de Software as a Service y por lo tanto tiene una cantidad importante de servicios disponibles en la nube. Para empezar a trabajar con este proyecto, lo primero que tenemos que hacer es darle a la opción Get Data. Al hacer esto, se nos desplegará una ventana en la que se nos muestran todas las fuentes de datos con las que Power BI puede trabajar. Son una variedad inmensa, entonces no voy a especificar, simplemente les voy a decir que en este caso, en este tutorial, vamos a trabajar con archivos CSV, los cuales fueron descargados desde una base de datos de la tienda ficticia de e-commerce. Para cargar los datos simplemente tenemos que seleccionar un archivo y darle aceptar. Esto abrirá una ventana de una herramienta llamada Power Query, la cual en primer lugar nos permite visualizar la tabla con sus columnas, un contenido y su codificación. En este punto yo le podría dar cargar o load, pero para mostrarle todas las capacidades que tiene Power Query, voy a ir a la opción transformar data. Al darle clic al botón, se nos abre la ventana de Power Query. Power Query es la herramienta que tiene Power BI para hacer copias de las fuentes de datos en la memoria interna de la aplicación, dejando las fuentes de datos originales y sin modificar. Vemos que lo primero que se nos presenta son los títulos de columna, los cuales podemos modificar para que sean más descriptivos o estén mejor adecuados a lo que queremos. Sin embargo, en este caso los voy a dejar así. También a la izquierda del título se nos presenta la posibilidad de seleccionar el tipo de dato de una columna. Es importante seleccionar el tipo de dato correcto porque dependiendo de lo que seleccionemos podremos hacer unas visualizaciones u otras. Si nos vamos a la pestaña Ver o View y activamos la opción Column Profile, Power BI es capaz de hacer un pequeño análisis acerca de los datos que están dentro de una columna específica. Para terminar de trabajar con esta tabla, lo único que tenemos que hacer es ir a la pestaña Home y darle Cerrar y aplicar. Close and Apply. Una vez hagamos esto, Power Query se encargará de realizar la copia local de estos archivos, de esta fuente de datos, y nos la mostrará en el panel de campos o en el panel Fields. Vemos que ahí se muestra la tabla junto con sus columnas respectivas. Ahora, esta es solo una tabla de una serie que vamos a cargar. Para cargar más datos, tengo que darle la opción Get Data, luego a Text CSV y seleccionar un nuevo archivo. Voy a suponer
que la codificación está correcta y le voy a dar a la opción Transformar Data. Una vez dentro de la ventana de Power Query, podemos darle a New Source y empezar a cargar todas las tablas que nos faltan por cargar al sistema. Como les dije, voy a asumir que la codificación y el tipo de dato que Power Query les está asignando es el correcto. Una vez culminado este proceso, podemos cargar todas estas tablas a Power BI al darle el botón Close and Apply. Al culminar, las veremos todas en el panel de la derecha. Una vez hemos cargado todas las tablas al sistema, es interesante revisar la opción Modelo. Esta opción es una de las características más poderosas que tiene Power BI, y es que cuando tú cargas una tabla al sistema, Power BI se encarga de analizar sus campos, sus títulos de columna, y en función de esto, crear relaciones. Este diagrama es básicamente un diagrama entidad-relación de una base de datos, donde además se nos muestra la cardinalidad que existe entre los elementos de una tabla y de otra. Voy a reorganizar un poco para que vean mejor a lo que me refiero. Una vez lo tenemos organizado, podemos ver que si ponemos el mouse encima de las flechas que indican relaciones entre las tablas, se nos muestran por cuál campo están relacionados. Así como se pueden ver si la relación es uno a muchos, uno a uno o muchos a muchos, que en este caso no existe. Vemos que este modelo tiene 4 entidades principales. Tenemos a los vendedores, los productos, los compradores y las órdenes. Además, tenemos 3 entidades secundarias, que son las reviews de las órdenes, el tipo de pago que tiene cada orden y una tabla especial que relaciona las ítems que están dentro de una orden con los demás datos que son de valor. Sabiendo esto y sabiendo que los títulos de columna son importantes porque permite crear relaciones, podemos pasar a la creación del panel. Una buena idea cuando estamos creando un panel es poner etiquetas que permitan ubicar a la persona que está viendo este panel acerca de los datos o acerca de las cosas que queremos mostrar. En este caso, voy a poner un título y algunas etiquetas de valor, como lo son las preguntas que nos planteamos en la etapa de Business Understanding. Una vez tenemos esto, vamos a intentar responder las primeras preguntas. Para hacerlo, podemos empezar trabajando con una visualización del tipo columnas. Si le doy doble clic en el panel de visualización a la visualización que quiero utilizar, se nos introducirá un recuadro en el cual podemos empezar a cargar datos. La visualización de columna nos permite relacionar datos temporales con alguna variable de negocio. Y como lo primero que queremos responder es la pregunta de cuántos clientes tuvimos en el año 2018, esta visualización es perfecta. En la tabla Orders Dataset tenemos columnas en las que se nos indican fechas importantes en las cuales se realizaron varias acciones. Por ejemplo, la columna Purchase Timestamp nos permite conocer cuándo se realizó la compra de una orden. Si la cargamos a el panel Axis de la visualización de columnas, vemos que el sistema diferencia que se trata de una variable en función del tiempo y nos permite seleccionar si queremos ver por año, por cuatrimestre, por mes o por día. Además, esta misma tabla tiene el Customer ID, que nos indica quién es el comprador para cada una de las órdenes que se hicieron en el año. Al cargarlo
en el panel, en el campo Value del panel de visualización, se nos genera una tabla que nos permite responder no solo la primera pregunta, sino también la segunda, ya que si ubicamos nuestro mouse por encima de cada una de las columnas generadas, nos muestra la información de la cantidad de clientes que tuvimos por año. Ahora, esta información está todavía muy condensada y requiere de la interacción de un usuario para poder ver lo que está pasando. Lo correcto entonces sería eliminar las dos etiquetas que habíamos ubicado y hacer uso de otras herramientas de visualización que tiene Power BI que comuniquen de forma más breve y sin interacciones lo que necesitamos saber. La visualización card o tarjeta es perfecta para lo que necesitamos hacer en este momento, que es mostrar la cantidad de clientes de una manera mucho más sencilla y vistosa. Para visualizar la cantidad de clientes simplemente tenemos que arrastrar el valor o la columna Custom ID. Pero fíjense, la tabla de visualización en primer lugar reconoce o selecciona que nos va a mostrar el ID del primer cliente. Y no es eso lo que queremos. Nosotros queremos ver el total de clientes que hay en este caso. Para ello tenemos que ir al panel de visualización y buscar debajo de todas las visualizaciones la sección campo o fields y seleccionar, en vez de first, seleccionar count, es decir, que me cuente todos los Customer ID que se encuentran en esta columna. Ahora, fíjense que esa visualización está en función de una K y eso puede ser confuso, no todo el mundo conoce el significado de K. Por lo tanto, vamos a modificar esta visualización para que el número no aparezca con ningún decorado. Lo que tenemos que hacer es ir al panel de visualización y buscar el campo de formato, que es el rodillo de pintura que se muestra en el video. Una vez ahí, nos vamos a la opción Data Label, que nos permitirá cambiar el formato de la visualización y si le ponemos None, nos muestra el número sin ninguna clase de decorado. Además, si queremos que sea más vistoso para las personas que están viendo este panel, le podemos poner un color un poco más atractivo. Otra cosa interesante puede ser agregarle un título. Podemos agregarle un título indicando claramente el dato que se está presentando. Si se pone centrado y con un tamaño de letra un poco más grande, bueno, se hace mucho más fácil de leer y de entender lo que está haciendo. Ahora, el pequeño decorado que aparece abajo del número con la cantidad de clientes puede ser confuso, por lo tanto vamos a eliminarlo. Teniendo esto listo, ya podemos condensar un poco la visualización y ubicarla en nuestro panel. La edición del tipo de formato puede realizarse con cualquiera de las visualizaciones y etiquetas de texto que tengamos en nuestro panel. Por ejemplo, si seleccionamos la visualización del tipo columna y vamos a la opción formato, podemos cambiar el color de las columnas para que combine un poco con lo que está en la etiqueta del tipo tarjeta y podemos agregarle que despliegue las unidades. Y así presentamos la información un poco mejor. Podemos quitarle o cambiarle el título, dejarlo centrado y ponerle un título un poco más grande y listo. Una de las características más interesantes que tiene Power BI es que si yo hago clic en ciertas gráficas, hay datos que se actualizan de forma interactiva. Esto sucede gracias a la existencia del modelo, el cual nos relaciona diferentes tablas por sus campos o por sus columnas en común. En este caso vemos que si seleccionamos la columna del año 2017, inmediatamente en la sección de la etiqueta, la cual está leyendo los
ID de los compradores se actualiza en función del año que cliquemos. Ahora, hay otra cosa bien chévere cuando estamos trabajando con datos del tipo tiempo. Y es que si le damos al botón que tenemos ahí que es Expand, que es de expandir los datos, podemos entrar y ver en mayor detalle lo que sucede por cada cuatrimestre, mes a mes e incluso día a día. Y ver cuántas clientes tuvimos en un día o en un mes específico. Eso nos permite hacer todo otro nivel de análisis. Otra característica de la que me gustaría hablarles es la integración que tiene Power BI con la suite ArcGIS de Esri, una de las empresas que tiene mayor cantidad de librerías y de soluciones basadas en georreferencia y sistemas de información geográfica. Vemos que cuando ingresamos a este tipo de visualización, la ventana de los campos, justo debajo de las visualizaciones, nos muestra una cantidad importante de opciones. Tenemos la ubicación, la latitud, la longitud, el tamaño de los puntos que vamos a ubicar, color, entre otros. ¿Para qué vamos a utilizar esta visualización? Bueno, queremos saber dónde están ubicados nuestros clientes. Y la tabla Customers Dataset tiene información acerca de la ciudad en la que están ubicados. Si arrastramos la columna Customer City, la visualización inmediatamente empieza a ubicar las ciudades en el mapa mundi. Ahora, sabemos que estamos trabajando en datos en Brasil, así que ¿por qué cuando vemos este gráfico tenemos puntos regados en todo el mundo? Bueno, lo que pasa es que hay ciudades en otras partes del mundo que comparten nombre con ciudades dentro de Brasil. Para que nuestros datos puedan estar correctamente representados, tenemos que modificar la fuente de datos en la cual están. Para hacer esto basta con ir a la opción Transformar Data y se nos abrirá nuevamente la ventana de Power Query. En este caso, la primera tabla es Customers Dataset y es donde aparece el dato de nuestra ciudad. La cuarta columna es el dato de nuestra ciudad. Nosotros queremos modificar este dato de manera que nos limite la ciudad al entorno brasileño. Para ello tenemos que ir a la ventana Agregar columnas y darle a la opción Formato, lo cual nos permitirá agregar un sufijo. ¿Cuál será el sufijo? Pues si agregamos la cadena, coma, Brasil, obtendremos dos palabras que nos sirven para ubicar perfectamente una ciudad dentro del globo terráqueo. Tan fácil como que si abres Google y buscas por medio de estos dos datos, te debería salir la ciudad correcta. Por último, tenemos que cambiar el nombre de la columna para que sea más descriptivo y una vez hecho esto, le podemos dar a la opción Cerrar y aplicar para que se actualice nuestra fuente de datos. Si cargamos la nueva columna que hemos creado dentro del campo Ubicación, observamos cómo ahora casi el 99% de los datos se encuentra dentro de Brasil, como deberían estar, excepto un puntico que quedó arriba que corresponde a una ciudad llamada Indiana. Bueno, esto nos permite ver todos los datos de nuestros compradores históricos entre el año 2016 y el año 2018. Sin embargo, podemos mejorar aún más esta visualización. Por ejemplo, en la misma tabla de Customer Dataset tenemos un dato de el estado al cual forman parte los consumidores. Si lo ponemos en el campo color de la visualización, observamos cómo nuestros puntos cambian de color en función del estado del cual forman parte. Además, como podemos ver, si hago clic en una columna específica,
se nos muestran todas las órdenes que ocurrieron en un mes y además se nos muestra la ubicación de estas órdenes. Pasa algo interesante en este punto, y es que los códigos de estado nos sirven para diferenciar cosas, pero ¿no sería mejor si pudiéramos tener los nombres completos de los estados? Ahora, ¿cómo podemos extraer los nombres completos de los estados si no aparecen en ninguna de nuestras tablas? Pues desde Power BI podemos hacer algo llamado Web Scraping. Si le damos a la opción Get Data y seleccionamos que de extraer los archivos desde una web, se nos abre una ventana donde podemos copiar una URL. ¿Y qué URL necesitamos? Pues una en la que aparezcan expresados los nombres de los estados de Brasil. Y una de las fuentes de datos más importantes a nivel mundial es la Wikipedia. Aquí les muestro el artículo de la Wikipedia sobre los estados de Brasil. Vemos que en efecto hay una columna que contiene los códigos, lo cual es perfecto porque los códigos ya los conocemos y los tenemos en nuestra fuente de datos original. A la izquierda de esto está la ventana del estado y el nombre, y a la derecha otra cantidad de datos como la capital, el área, la población, la densidad, el PIB y el índice de desarrollo humano. Si le damos a la opción Get Data y seleccionamos desde la web, copiamos la dirección del artículo de Wikipedia, Power Query se va a encargar de extraer los datos que están dentro de la página web y transformarla en un dato utilizable. Fíjense todo lo que extrae y específicamente hay un campo llamado lista en el cual se encuentran los datos con los que queremos trabajar. Si le doy a la opción transformar data, podemos revisar la calidad de esta fuente de datos que hemos conseguido. En primer lugar vemos que la primera fila tiene los nombres de los títulos. Para corregir este error, Power Query nos brinda la herramienta First Row as Header, es decir, utilizar la primera fila como títulos. Al darle clic a esta herramienta, se actualizan los tipos de datos y ahora sí, tenemos datos válidos dentro de Power Query. Voy a cambiar el nombre de la tabla y de sus columnas para hacerlo mucho más descriptivo. Ahora, nosotros nos trajimos esta tabla de la Wikipedia porque queríamos sustituir el código de estado por el nombre completo. La manera de hacer esto en una base de datos normal es por medio de joins, de uniones entre distintas tablas. Power Query también nos permite hacerlo. Si nos vamos a la tabla Customers Dataset, nos vamos a la pestaña Home y buscamos el botón Merge Queries, podemos construir una unión entre la tabla actual y cualquier otra tabla que forme parte de nuestro modelo. Lo primero que tenemos que hacer es seleccionar el campo o la columna de ambas tablas por el cual se va a hacer la unión. En este caso, la columna sería Customer State, en la cual está contenida un código de 2 letras. Luego tenemos que elegir el tipo de unión que vamos a hacer. Una vez hecho esto, le damos OK y Power Query se encarga de generar la unión y mostrarnos a la salida una tabla. Si abrimos la tabla, vemos que la unión seleccionada nos regresa todos los campos de la tabla Brasil States. Ahora, nosotros no queremos quedarnos con todos los campos, simplemente nos interesaba quedarnos
con la columna State Name, en la cual está escrito el nombre oficial del estado. Dentro de Power Query yo puedo seleccionar específicamente esta columna. Simplemente tengo que ir a la tabla Brasil State y darle a esa doble flechita que se encuentra a la derecha y seleccionar la columna con la cual me quiero quedar. En este caso, State Name. Le doy OK y veamos lo que obtenemos. Obtendremos una columna con los nombres completos de los estados. Vemos que SPS corresponde con Sao Paulo, MG con Minas Gerais. Para aplicar estos cambios le damos a la opción Aplicar y cerrar y podremos ver cómo la nueva columna que hemos creado se observa en nuestro panel de campos. Es esta nueva columna la que utilizaremos para asignar los colores de los puntos que están dentro del mapa. Vemos cómo inmediatamente el mapa es capaz de absorber estos colores y nos presenta en la leyenda los nombres completos de los estados de Brasil, con el pequeño detalle de que no está reconociendo los acentos propios del portugués. Esta visualización conserva la característica de que si selecciono una columna, el mapa me va a mostrar todas las órdenes que se generaron en un mes seleccionado y su ubicación diferenciada por los colores de los estados. Y con esto concluyo mi tutorial. Era esto lo que les quería mostrar. Muchas gracias por haber llegado hasta aquí. Mi nombre es José Luis Colmenares y la mayoría de los conocimientos que les estoy enseñando el día de hoy los adquirí en mi máster y en Platzi, la plataforma en la cual me estoy formando como científico de datos. Aquí les dejo mi código de referido, donde si le dan clic y se registran, podrán obtener un mes gratis dentro de la plataforma. Este es mi primer tutorial, así que estoy abierto a cualquier comentario, opinión o idea que pueda utilizar para hacerlos mejor. Muchísimas gracias por su tiempo y cualquier duda, pregunta o asesoría que necesiten, pueden escribirme en los comentarios o contactarme por alguna de mis redes sociales. Hasta luego.